presento. Bien, buen día. La clase de hoy trata sobre la multicolinealidad. Esta clase se graba, se expone en YouTube y ya enviamos una serie de documentaciones al respecto, de archivos WF1, es decir, para eViews. En ese sentido, entonces, paso a mostrar rápidamente, no me voy a detener mucho en la parte de exponer la naturaleza de la multicolinealidad. No lo voy a ver a profundidad porque en otro video sí que se muestra esto. Entonces, estamos ahí en el capítulo 10 sobre multicolinealidad y planteamos así rápidamente, de manera telegráfica, el asunto, ¿no? Miren, tenemos nosotros lo siguiente. Las razones de por qué existe este problema de multicolinealidad se muestran ahí en esta página, página 323, y plantea el autor que puede ser por una mala recolección de los datos, porque puede haber una restricción en el modelo o en la población objeto de muestra, es decir, que la muestra esté sesgada, que se especifique mal el modelo. Por especificación del modelo, pensemos por ejemplo en la curva de Phillips, y que de alguna forma, bueno, más que en la curva de Phillips, un modelo en el cual Y está en función de varias variables, ¿no? Y sin embargo, en este punto 3 hace énfasis en el hecho de que alguna de ellas puede estar presente dos veces porque puede estar a la x y a la x al cuadrado. ¿Cuándo pasan este tipo de ejercicios o de ejemplos? Bueno, cuando por ejemplo tratamos de ver el salario explicado por la edad. Si ustedes, si tuviéramos todos los datos de los que trabajan en El Salvador y tuviésemos sus salarios y sus edades, podríamos ver que existe un máximo en el cual, por ejemplo, a la edad de 45, 50 años, por ejemplo, pues se obtiene el máximo de salario. En este sentido, este máximo hace alusión a una variable, en este caso la edad al cuadrado. Después de ese punto máximo vendría una especie de decrecimiento motivado solamente por la edad. Entonces tendríamos que el salario estaría en función de la edad y de la edad al cuadrado. Esto se puede realizar, pero en cualquier caso, si nosotros ponemos al salario en función solamente de la edad y dejamos de lado la edad al cuadrado, este modelo puede estar mal especificado, y en ese sentido puede haber este tipo de problemas. Bueno, si además incluso no solamente omitimos, sino también, por ejemplo, pudimos haber puesto una edad al cubo, bueno, pues esto también puede motivar un problema de multicolinealidad. Un modelo sobredeterminado, esto sucede cuando el modelo tiene más variables explicativas que el número de observaciones. Bueno, pues eso también, o bien su inversa, cuando realmente tenemos 4 variables, no muchas, 4 variables explicativas y una variable dependiente, pero la cantidad de observaciones es realmente muy muy pequeña. Se llama un problema de micronumerosidad. También puede dar problemas de multicolinealidad. Bien, ¿qué sucede cuando existe el problema de multicolinealidad? Bueno, quizás esta sea una forma de plantearlo, pero yo encontraría una más sencilla, entre comillas, y la voy a plantear aquí como bien puedo en Paint. Nosotros sabemos que la formulación general, y ahora mismo no estoy utilizando la tableta, así que me van a perdonar si hago muy feo los números. El beta de MCO es igual, ustedes saben,
a X transpuesta X a la menos 1 multiplicado por X transpuesta Y. ¿Qué sucede si dentro de esta matriz imagínense que estamos explicando a Y por medio de 3 variables? Por tanto, estaríamos hablando de una matriz de 3 por 3. Evidentemente, para que tenga sentido, esta matriz de X transpuesta Y tendría que ser de 3 por 1. Y por supuesto la resultante son los extremos 3 y 1. Es decir, un vector de 3 por 1. Esa sería la resultante. Ahora bien, ¿qué sucede en este caso? Si por alguna razón los 3 vectores que componen o las 3 informaciones que tenemos de las variables independientes, dos de esas 3 son colineales, que una sea el doble de la otra, pues lo que va a suceder es que el determinante de esta matriz va a ser en esa medida igual a 0. Si es exactamente un vector de datos el doble que de otro, pues va a haber un determinante igual a 0. Si hay un determinante igual a 0, sabemos que no existe inversa de esa matriz y por tanto está indeterminado el cálculo de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora bien, en la medida en que se acerque esa multicolinealidad, si bien puede ser no perfecta, pero es bastante fuerte, ¿de acuerdo? ¿Y de qué diablos estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de esto. Si por ejemplo x2 y x3, en un ejemplo muy ilustrativo solamente, este fuera un valor de 2, este fuera de 4, en la segunda observación de 3 observaciones que voy a poner, este fuera 5 y este fuera 10, en la tercera observación este fuera 8 y este fuera 16, pues es evidente que la x3 es el doble de x2. Si por alguna razón este en lugar de ser 16 es 15, pues ya no hay una multicolinealidad perfecta, pero se acerca. Y en esa medida en que se acerca, el determinante de esta matriz que he puesto en un cuadrado o en un rectángulo es cercano a 0. De hecho, esta es una forma de detectar la multicolinealidad mediante el determinante de esta matriz. Luego también tenemos el BIF, como ya ustedes leyeron en el Gujarati, el factor de inflación de varianza, y también el índice de condición. Vamos a utilizar, sin embargo, más el factor de inflación de varianza para detectar la multicolinealidad. Bien, dicho eso, lo que está diciendo aquí es que el coeficiente de beta 2 y beta 3 está, en este caso, impactado por este factor de multicolinealidad que en este caso se plantea con lambda. Llega un momento tal que si lambda tiene un determinado valor, esto va a ser 0 entre 0, es decir, indeterminado, que es una situación similar a la que expliqué con matrices. Bien, vámonos al factor de inflación de varianza. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bien, vamos allá. Esta parte también me parece que es importante destacarlas. Aunque los estimadores MCO son ahora los mejores estimadores linealmente independientes, los MELI, presentan sin embargo varianzas y covarianzas grandes que dificultan la estimación precisa. Ya habíamos comentado esto en otras clases, de que esto trae como consecuencia que los intervalos de confianza sean más amplios, porque el error estándar es más amplio. Aquí valdría la pena recordar que el intervalo de confianza es igual al estimador más o menos, ¿de acuerdo?, la multiplicación de la t teórica, ¿de acuerdo?, por el error estándar de ese estimador. Entonces, en la medida en que este factor, el que está aquí, se incrementa, pues se va a incrementar el intervalo de confianza. En la medida en que esto se incrementa también, la t calculada asociada, no la experimental, que es la que está aquí, ojo,
esta es la T experimental, la T de tablas. La T calculada, en la medida en que esto se amplía, ustedes saben, pues va a bajar, porque acuérdense ustedes que la T calculada es igual al estimador entre, voy a poner de esta forma para que se vea un poquito más claro, entre, ¿vale?, el error estándar de ese estimador. Con lo cual, si esto se incrementa, si esto que pongo aquí se incrementa, ¿verdad?, entonces la T calculada va a tender a ser menor. Ceteris paribus, es decir, manteniendo esto constante. Entonces, en la medida en que esto se incremente, en la medida en que esto se haga más y más elevado, la T calculada va a ser más y más pequeña. Ceteris paribus. Entonces, el incremento del error estándar motivado por la multicolinealidad crea ese problema de ineficiencia. Bien, debido a la consecuencia anterior, los intervalos de confianza tienden a ser mucho más amplios, lo cual propicia una aceptación más fácil de la hipótesis nula, 0, es decir, que el verdadero coeficiente de población es 0. 3, también debido a la consecuencia 1, las T calculadas, como ya comenté, son menos significativas, aunque la razón T de uno o más coeficientes sea estadísticamente no significativa, R cuadrado, la medida global, puede ser alta. Y de hecho esta es otra forma de detectar la multicolinealidad. R's cuadradas altas y T calculadas bajas. 5. Los estimadores MCO y sus errores estándar son sensibles a pequeños cambios en los datos. Ya comentaba yo este ejercicio que estaba aquí, este que está aquí. Si por alguna razón hay una multicolinealidad muy alta y yo hago un pequeño movimiento que aquí, es decir, en lugar de tener esto, imagínense que en lugar de tener 15, que ya de por sí este vector 2, 5, 8, 4, 10, 15 son colineales, casi son el doble, el x3 es el doble que x2. Si yo hago un incremento aquí a 15.1 en lugar de 15, pues todavía hay más multicolinealidad. Y esto se refleja en los errores estándar de forma abrupta. Entonces, si nada más cambio yo este 15 en lugar, por ejemplo, a 1, pues dramáticamente baja la multicolinealidad. Cambia demasiado también los estimadores. En ese sentido, este es un verdadero problema, pero que se asocia mucho de ello a una cantidad de datos pequeña. Bien, vámonos ahora sí a una cuestión más práctica. ¿Les parece? Vámonos a ver el factor de inflación de varianza. Lo veo matemáticamente aquí en el Bujarati y lo planteo, ¿no? El factor de inflación de varianza no es otra cosa. Tomen ustedes en cuenta que lo que estamos nosotros diciendo es que tenemos una y ahora estamos con una ecuación que tiene varias explicativas, x1 y x2. En el terreno ideal supondríamos de que x1 afecta a y que x2 afecta de manera independiente a y también, y que no se asocia en lo absoluto con x1. Sin embargo, esta cuestión ideal no sucede en la realidad. Y en la medida en que hay una asociación entre estas dos explicativas, hay un problema de multicolinealidad. Y como se dice a lo largo del Bujarati, y como lo vimos en la universidad cuando yo estudié, el problema de la multicolinealidad no es un problema de que exista o no exista, sino es un problema de grado. Entonces hay una multicolinealidad pequeña o muy pobre, moderada o muy fuerte. Y incluso tan fuerte que puede indeterminar los estimadores MCO, como ya comenté a partir de esta matriz. Ok, dicho eso, el factor de inflación de varianza no es más que esto. El inverso, ahí lo tenemos, el inverso de
del coeficiente de determinación entre las explicativas 2 y 3, x2 y x3. Piensen ustedes simplemente qué sucedería, voy a ampliar esto, qué sucedería si, viendo esta variable, esta ecuación, si el coeficiente de determinación, que no es el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, porque está elevado al cuadrado, fuera de 0.5, es decir, bastante moderada la colinealidad entre las explicativas. Pues el factor de inflación de varianza sería 1 entre 1 menos 0.5, pues es 0.5, y 1 entre 0.5 es 2. El factor de inflación de varianza es 2. ¿Qué sucede si este sube a 0.8? El r cuadrado 2,3, o el coeficiente de determinación entre la variable 2 y la variable 3 independiente. Si es 0.8, 1 menos 0.8 es 0.2, y 1 entre 0.2 es 5. Vean ustedes cómo está creciendo. De 2 ha pasado a 5. ¿Qué sucede si es 0.9? Veámoslo. 1 menos 0.9, o 90% el r cuadrado, pues es 0.1, y 1 entre 0.1 es 10. Entonces ya pasamos de 2 a 5 a 10. Está creciendo. ¿Qué sucede si es más alto el coeficiente de determinación, más allá del 90%? Bueno, pues esto se dispara. Y esto es un poco lo que está planteando este cuadro que está aquí. Entonces, a partir del coeficiente de correlación, ¿de acuerdo?, que está aquí, se calcula el de determinación, se calcula el factor de inflación de varianza, y se va observando que hay un punto crítico precisamente entre 0,90 y 0,95. Ahí es cuando salta definitivamente a 10, y de 10 de forma exponencial, tal forma que tenemos esta función exponencial que se dispara de forma muy pronunciada a partir del valor de 0.9, que era lo que he tratado de explicar. Existe a su vez otra forma de comprender, que es el factor de tolerancia, que no es más que el inverso del FIP. No me voy a detener en eso, dado que realmente son complementarios o recíprocos. Y nada más comentar que también tendríamos el factor de condición, o el índice de condición, que estaría, no sé si más arriba o más abajo, déjenme verlo, que simplemente utiliza el autovalor de la matriz X transpuesta X, utiliza ese factor. Aquí está el índice de condición K, el valor propio. Una matriz tiene además de la propiedad del determinante, del rango, etcétera, 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 tiene otras propiedades que son el valor propio, o el eigenvalor. Si a una matriz determinada ustedes le sacan los eigenvalores, si por ejemplo es una matriz de 3×3, pueden tener 3 eigenvalores. Si dividimos el valor máximo y el mínimo, tendríamos el llamado número de condición. Si además le sacamos raíz, tenemos el índice de condición. Y aquí lo que plantea es que si el índice de condición está entre 10 y 30, hay una multicolinealidad moderada. Si excede 30, es definitivamente grave. ¿De acuerdo? Entonces, el índice de condición también es otra forma de plantear esto. Bien, otra forma de medir que estaba viendo por aquí, aparte del factor de inflación de varianza, aparte de tolerancia, aparte del índice de condición, el número de condición, aparte de eso, tendríamos lo siguiente: ver si, como comentaba, una R cuadrada es alta y T poco significativas, ¿no? O sea, T calculadas bajas. Esto es un síntoma de multicolinealidad. Otro es tener altas correlaciones entre las regresoras. Eso se puede ver también. Lo vamos a ver ahora mismo. Se pueden ver las correlaciones parciales.
Si las correlaciones son parciales, son altas, puede ser un síntoma de multicolinealidad. Sin embargo, como aquí plantean, puede no ser un método contundente. Después, las regresiones auxiliares también lo podemos hacer. Es decir, hacemos regresiones para ver si realmente Y se está correlacionando con X1 o bien si Y se está correlacionando con X2. Ahora lo voy a hacer. Ya planteé lo de los valores propios o índices de condición, y entonces el factor de tolerancia y el factor de inflación de varianza, que es este último el que más vamos a utilizar. También está el diagrama de dispersión. Vamos pues a utilizar algunos de estos, y siempre con la idea de de plantear la naturaleza de la multicolinealidad, su detección y su corrección. Como comenté, me voy a detener poco en esta parte, y voy a tratar en esta parte de la naturaleza, y voy a tratar más bien en esto de la detección y de la corrección, dado que ustedes han hecho una lectura previa del capítulo del Gujarate. Ya con este contexto, ahora sí puedo plantear entonces si les parece, el ejercicio 10.5. ¿Y qué diantres es el 10.5? Vamos allá. Vamos a verlo. 10.5 plantea un ejercicio muy utilizado en este tipo de temas. En este caso sería el consumo explicado por el ingreso. Ya sabemos que es la ecuación keynesiana. Pero ¿qué sucede si además añado la riqueza? Sabemos que el ingreso y la riqueza van unidos. Un hombre que es rico generalmente tiene mucho ingreso, y viceversa. Entonces es evidente que teóricamente habría una colinealidad entre ingreso y riqueza, y por tanto esto podría tener un problema. Vamos a abrir, pues, ustedes ábranlo, la tabla 10.5. Yo aquí la tengo. Vamos a ver, aquí está. Entonces abro la tabla 10.5. La tenemos. Voy a poner aquí que ponga en paralelo. Minimizo 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 y otra vez en paralelo. Ahí está. Lo voy a poner así. Entonces aquí está y aquí está. Bien, dicho eso, primero tengo entonces que Y es el consumo, X2 el ingreso y X3 es la riqueza. Hago la regresión. LS, Y, X2, X3. Con una constante, por supuesto. Y observo que tengo exactamente lo mismo a la izquierda que a la derecha. ¿De acuerdo? Bien, en este punto diríamos que la propensión marginal al consumo es de 0.94. Pero noten ustedes ahí que existe en X3 un signo negativo. Parece ser que un hombre rico va a consumir menos. Lo cual, esto causa un poco de confusión, porque si nosotros hacemos una regresión auxiliar, LS, Y, explicado por X2, y con una constante, claro, observamos que en efecto la propensión marginal al consumo es de 0.50, es positiva. Pero si nosotros hacemos lo propio con la riqueza, observamos que el efecto es positivo, que es de 0.04 la tasa de cambio, y que la T estadística además es significativa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es posible que dos variables, que X2 y X3, afecten positivamente, pero juntas, lo hago de nuevo, el signo cambia de X3? Esto es también un patrón de la multicolinealidad. Cambia el signo de una variable que esperábamos que fuera de una forma y es, sin embargo, de otra. Y esto es motivado por la multicolinealidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos
este problema. Además observamos una R cuadrada del 96% cuando hacemos la regresión múltiple y tenemos una T calculada muy baja de forma conjunta, porque de forma con las regresiones parciales veíamos que X2 tenía 14 y que X3 tenía 13. O sea, son significativas de forma independiente, pero ya juntas ya no lo son. Este es un problema de multicolinealidad. Ahora bien, siguiendo con estas formas de detectarlo, ya hice las regresiones auxiliares. Lo que puedo hacer es la matriz de correlaciones. Vamos a hacer la matriz de correlaciones. Y, X3, X2. Abrir como grupo. Y, atención, aquí, análisis de covarianza. Le quito la covarianza y le pongo correlación. Sabemos que la covarianza tiene cotas de menos infinito a más infinito, en cambio correlación es de menos 1 pasando por 0 hasta 1. Tenemos aquí la primera columna y nos dice que Y se relaciona con X3 97% y con X2 98%, pero que X3 y X2 se relacionan en punto 99. Mala cosa, ¿no? Porque hemos dicho que si tiene un coeficiente de determinación por encima de punto 90, ya empieza a haber multicolinealidad grave. Bien, vamos a detectarla con el factor de inflación de varianza. Pero ya vimos que hay una correlación con la matriz de correlaciones y también podríamos hacerlo, ¿por qué no?, de una vez, ya que estamos en la etapa de detección. Vamos a hacer una gráfica, en este caso de dispersión, para observar precisamente cómo se observa esto, ¿no? Entonces le damos una matriz de dispersión, ahí está, y observamos, no sé si se logra ver, déjenme ver, ahí está, observamos que la primera columna de gráficas, Y se relaciona de forma positiva con X2 y X3, pero que también X2 con X3, aquí está, lo estoy enfatizando, aquí, X2 con X3 se relaciona positivamente. Esto ya lo veíamos con la matriz de correlación numérica, pero aquí lo vemos con el gráfico de dispersión. Vamos entonces ahora, esta es otra forma de detectar la multicolinealidad. Vamos a ver la regresión original, ahí la tenemos, y vamos a ver el factor de inflación de varianza. Entonces vamos allá y decimos diagnóstico de coeficientes, factor de inflación de varianza, y vemos que es de 482. Muy por encima de 10. Recuerden la receta, entre comillas, hablando un poco en plan de cocina, la receta es de que el factor de inflación de varianza debería de estar entre 1 y 10. Eso sería multicolinealidad moderada. Ahora bien, si pasa de 10, ya empieza a ser una multicolinealidad fuerte. ¿De acuerdo? Y aquí es de 482. Con lo cual tenemos un problema fuerte. Bien, ¿y cómo diantres se calcula el factor de inflación de varianza? ¿Lo podríamos hacer? Por supuesto. Tengan en mente el 482.12, por favor. 482.12. Pues hacemos la regresión múltiple. Ahí la tenemos. Y decimos, bueno, pues sí, queremos ver el factor de inflación de varianza. En efecto, ya vimos que es 482. Ahí está. ¿Y cómo calculo ese? Bueno, pues haces LS X2 X3, es decir, una regresión entre las regresoras. Tengo un 99 en el R cuadrado o en el coeficiente de determinación 9979, ¿de acuerdo? Calculo el BIF, lo genero aquí mismo, ¿por qué no? No saco la calculadora, sino aquí mismo lo genero, y digo BIF, factor de inflación de varianza, va a ser igual a 1 entre 1 menos este 0.99.
.9979. Ahí está. Cierro y me debería de dar, ¿se acuerdan ustedes? El 400 y algo. Ahora lo vemos. Ya le di enter y veo que el BIF es de 482,16. Ahí está, 482,16. Me parece que el otro era 412 por una cuestión de decimales, ¿no? Pero ahí está, ahí sacamos el factor de inflación de varianza. ¿De acuerdo? Entonces, repito, si yo hubiese hecho esta regresión y calculo el factor de inflación de varianza, aquí mismo, ahí está el 482. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos que fijarnos en este factor de inflación de varianza centrado, que se refiere a que tiene una constante, etcétera, etcétera. Bien, se pueden utilizar sin embargo los dos como referencia, pero aquí sabemos que esta lectura iría de 0 a 10, moderada, y más de 10 ya es algo grave. Ok, ahí está pues entonces, hemos visto, fíjense ustedes, el factor de inflación de varianza. El inverso de esto sería el de tolerancia, pero no tiene ningún sentido. Y bien, bueno, pues ahí está. Como se trata también un poco de manejar varios escenarios, varias plataformas, voy a hacer esto mismo en Gretel. Va. Ok, entonces estamos con la tabla 10.5, abro Gretel, archivo, abrir archivo de usuario, en este caso está en el escritorio, está en WF1 y ahí busco el 10.5. Los datos en este caso no recuerdo si eran de fechados o no, digo que no. Hago la gráfica, la regresión, perdón, tomando en cuenta de que la regresión acá nos daba esto: 24.94 y menos 0.4. Bien, dicho eso, modelo, mínimos cuadrados ordinarios, y, x2 y x3, y tenemos exactamente lo mismo. Ahora bien, la ventaja de esto es que aquí, de forma inmediata, nos plantea una facilidad para encontrar la colinealidad. Contrastes. Déjenme ver. Aquí está, colinealidad. No sé por qué no lo ponen aquí en contrastes. Lo ponen acá, la colinealidad. Y ahí tenemos el famoso 482 como factor de inflación de varianza. ¿De acuerdo? Y ahí nos dice, donde R es el coeficiente de correlación múltiple entre las variables independientes. Dice, valores mayores de 10 pueden indicar un problema de colinealidad fuerte, ¿no? Hay otro diagnóstico, aquí está, que nos hace. Déjenme ver. Dice diagnóstico de colinealidad de Beasley Q. Welch. Lambda son los autovalores de la inversa de la matriz de varianzas y covarianzas. La verdad es que esta prueba yo no la he trabajado, así que me quedaría yo con el BIF. Estaba intentando ver el índice de condición, pero no me queda claro aquí si lo está poniendo en esta parte o no. Bueno, nos quedamos entonces por ahora con el factor de inflación de varianza. Ok, bien, dicho eso, por cierto, los contrastes, vemos que la normalidad en este caso existe, 63%. Vemos en este caso que la heterosedasticidad de White nos dice que es homocedástico. No tiene sentido, porque es un análisis transversal, hacer un análisis de autocorrelación.
con lo cual tenemos un modelo que no tiene heterocedasticidad, que tiene normalidad, pero que tiene también un problema de multicolinealidad. Bien, ahí está el problema de multicolinealidad. Ahora bien, soluciones. Bien, las soluciones pasan por una serie de transformaciones. Se plantean en el Gujarati, vamos a ponerlo, varias de ellas. Déjenme poner el contexto. Una de ellas es calcular el mismo modelo pero en logaritmos. Entonces, aquí todavía habla de las correcciones. Bueno, aquí dice las medidas correctivas, no hacer nada. ¿Por qué dice esto el autor? Bien, porque si tenemos un modelo y nos está arrojando una R cuadrada muy alta, imagínense y en función de x2 y x3, como lo hemos hecho con el consumo, y no nos interesa realmente explicar de qué depende el consumo, sino nos interesa explicar qué va a suceder mañana con el consumo. Si lo que tenemos es solamente una predicción, pues podríamos no hacer nada. Simplemente nos interesa hacer una predicción buena y no nos interesa saber por qué o en función de qué está el consumo. Con lo cual, eso puede ser una estrategia, como dice de alguna forma Blanchard. Bien, si tenemos información anterior a nuestro estudio, podríamos sustituirlo. En este caso, por ejemplo, si sabemos que la riqueza tiene un impacto de 0.10, pues se puede sustituir y en ese sentido recalcular nuevamente la regresión. Esto generalmente no sucede, sin embargo, ¿no? Podemos hacer también una información de datos de panel. Eso es lo que significa información transversal y de series de tiempo. Esto se va a ver en econometría subsecuente, en la econometría 2, en la econometría aplicada. Datos de panel en el canal de César YouTube, César Santube, ahí hay ejemplos de cómo, en Stata, de cómo hacer datos de panel, ¿de acuerdo? Pero la idea, finalmente, fíjense ustedes que al combinar datos transversales con series de tiempo, lo que hace es que la muestra aumente. Y si el problema de micronumerosidad o de poco tamaño de muestra, pues se ve un poco paliado con el hecho de tener más datos al combinar transversal con series de tiempo, es decir, con datos de panel. Otra forma de corregir es eliminar definitivamente una variable, o bien ver si está bien especificado. Es decir, si tenemos 10 variables explicativas, pues a lo mejor la décima la eliminamos, si vemos que se correlaciona con x9, x10. Bueno, pues se elimina en el peor de los casos. Después también tenemos que se transforman las variables. Esta parte me parece que es la más relevante. Se pueden aplicar primeras diferencias, es decir, el incremento, es decir, si tenemos el modelo 1083, es el modelo normal, y en función de x2 y x3, ¿por qué no utilizar en ese sentido primeras diferencias? Es decir, en lugar de utilizar las variables crudas tal cual, utilizamos los incrementos de y, los incrementos de x2 y los incrementos de x3. Ahora lo vamos a hacer. También podemos dividir por una de las variables explicativas todo el modelo, algo así como se hacía con heterocedasticidad. También se puede hacer eso. Sirve que incluso podríamos atacar la heterocedasticidad de esa forma. Se puede hacer también. También se pueden poner más datos, otra vez los datos, la cantidad de los datos adicionales. ¿Por qué? Porque sabemos que la varianza del estimador queda en función del residual y queda en función de la variabilidad. Si tenemos mayor variabilidad, la varianza, si esto aumenta, entonces tendríamos una varianza menor, ceteris paribus, si esto se mantiene constante. Si esto se incrementa, esto baja. Entonces, una mayor cantidad de observaciones hace que la variabilidad sea menor.
Bien, reducción de colinealidad en las regresiones polinomiales. Bueno, aquí se trata de ver si existe o no un polinomio. Me parece que es un tema que en particular en economía no se aplica tanto, pero bueno, ahí está la cuestión de utilizar polinomios. Otros métodos de remediar la multicolinealidad es el de componentes principales, y este es un video que hicimos ya de forma detallada y que se los vamos a exponer en la próxima clase, ¿de acuerdo? Entonces este de componentes principales es interesante, además de los logaritmos, que no los veo por ahí, pero que también se aplica para paliar la multicolinealidad, aplicar logaritmos. La idea con componentes principales es la siguiente. Fíjense ustedes, pongo 50 y pongo aquí 500. Bien, ¿qué pasa si tenemos una y tenemos lo pondré así, un x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, etcétera, ¿no? Bien, puede suceder que si pongo yo todas ellas, pues me dé una multicolinealidad casi seguro, porque dos de ellas al menos se van a correlacionar de manera significativa. Componentes principales lo que hace es agrupar las variables independientes. Decir, bueno, ¿por qué no utilizamos este trío de variables explicativas, este cuarteto de variables explicativas y otro? Aquí, claro, yo las puse como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero puede ser que el agrupamiento pues no tenga que ir en ese orden. Puede ser que, por ejemplo, sea esto mismo, ¿vale? Pero reagrupado de forma diferente. Es decir, por ejemplo, el x3 pues pasaría acá, y el x10 pues pasará, por ejemplo, acá. Y entonces pues estas 10 variables se reducen a 3 variables, y al primer grupo le llamamos, si queremos explicar el consumo, variables económicas. El segundo grupo, variables sociales, variables internacionales. Bueno, pues entonces tendríamos estos componentes principales, estos factores principales, que sería agrupar las variables explicativas independientes numerosas en pocas variables explicativas, ¿de acuerdo? Pero que ya no están correlacionadas. Eso es lo que se dice, son ortonormales, se llama. Bueno, pues dicho eso, vamos pues entonces a plantear otro ejemplo, ¿de acuerdo? Planteamos otro ejemplo. Ustedes tienen también ahí, vean ustedes, bueno, ya planteamos este ejemplo de keynesiano, explicado el consumo con el ingreso y la riqueza, pero tenemos también otro ejemplo. Déjenme verlo. Aquí lo tengo, el 10.7. Entonces lo plantea acá el autor, 10.7, que trata en este caso como variables independientes a la tasa de interés, aquí está, la riqueza y yo nuevamente el ingreso disponible, para explicar todo el consumo del 47 al 2000 en los Estados Unidos. Bueno, ya tenemos ahora sí, ya no un invento de datos, sino son datos reales. ¿Qué es lo que sucede? Él llega a esta conclusión. Dice, voy a aplicar un modelo log-log, ya sabemos que es un modelo log-log, es decir, logaritmo en la dependiente, logaritmo en las independientes. En este caso no son todas, por cierto, la tasa de interés no tiene logaritmo.
Pero las dos primeras sí son elasticidades y nos dice que por 1% que se incrementa el ingreso disponible, ojo, el ingreso disponible es el ingreso interno más el posible ingreso externo, es decir, las remesas, por ejemplo, en un país, y en ese sentido nos dice que por 1% que se incrementa el ingreso disponible, se va a incrementar en 0.8% el consumo. La riqueza, en cambio, tiene una elasticidad menor, un cuarto, 25% del primero, y la tasa de interés, su impacto es negativo. Si se incrementan las tasas de interés, el consumo cae. Eso se esperaría. Es teóricamente correcto, ¿no? Bien, dicho eso, hacemos nosotros esto, LS, el consumo está ahí como C01, una constante, el ingreso disponible, la riqueza, con wealth, ahí está, ¿no? Y por último la tasa de interés. Solo que el autor lo hace en logaritmos, entonces voy a aplicar esto con logaritmos, pero ya vean que ya desde aquí las dos primeras son positivas como se esperaría y la tercera es negativa. Bien, el autor, sin embargo, pone esto en logaritmos. Vean ustedes, simplemente estoy anteponiendo LOG en Ibius. Déjenme ver. A este no lleva. Porque si es cero o negativo, pues no existe, ¿verdad? Existen, sin embargo, formas de paliar este problema. Generalmente la tasa de interés, si tiene, o cualquier otra variable que sea negativa, le podemos sumar un número arbitrario y después hacemos la regresión. Después se pondera ese número arbitrario, se le quita ese número arbitrario y tenemos ahora sí la regresión. Es una forma tramposa de poder hacer, de poner una independiente que tiene valores negativos y ponerle logaritmos. Bien, aquí tenemos pues la regresión. Déjenme ver si lo puedo poner esto en paralelo. Sí se puede. Ahí está. Y vean que los valores son los mismos. 0.8, 0.8, 0.20 y 0.002 negativos. Bien, en efecto. Y aquí nos dice, si leemos el Gujarati, los resultados demuestran que todos los coeficientes son significativos. Sí, pues claro, las T calculadas son buenas, son mayores que 2 absoluto. Los signos son los adecuados, ahí lo dice, y dice, ¿hay que preocuparse por el problema de multicolinealidad? Al parecer no, porque todos los coeficientes tienen los signos correctos, cada coeficiente es significativo, la F también, lo que indica que en conjunto todas las variables tienen efecto significativo en el gasto de consumo. El R cuadrado es alto. Por supuesto, casi siempre existe cierto grado de colinealidad entre las variables económicas. Con tal de que no sea exacta, se puede estimar los parámetros del modelo. Por el momento, lo único que se puede decir es que, en el presente ejemplo, la colinealidad, si la hay, no parece muy marcada. Bien, sin embargo, nosotros, eso es lo que plantea Gujarati. Sin embargo, si nosotros vemos, realmente el factor de inflación de varianza nos dice que sí es grave. 35, 35 y 1. Con lo cual pasa de 10 y es o puede ser un problema de colinealidad. Bien, ¿qué podríamos hacer? Bien, ya vimos que se puede dividir todo el modelo entre una de las variables. Podemos aplicar logaritmos, que ya aquí está hecho. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos aplicado logaritmos? Aquí lo hago aquí arriba. El factor de inflación de varianza que ahora nos daba 30 y tantos, ¿qué pasaría con él? Pues 18, 17, sigue estando presente. Bien, regresamos a logaritmos. Bien, podríamos utilizar
en alguna de estas dos, que son las que en teoría tendrían multicolinealidad, estas dos, podríamos aplicar una diferencia. Primera diferencia, acuérdense que D simplemente es aplicar la primera diferencia, o WT menos WT menos 1. Eso es lo que significa DW. ¿De acuerdo? Bien, pues estoy haciendo ese pequeño cambio. Vamos a ver, siguen siendo significativas, ya no la tasa de interés, ciertamente, pero vamos a ver qué sucede con la multicolinealidad. Vean ustedes que se ha solucionado. Sin embargo, vemos que aquí tiene este problema. La tasa de interés ya no es significativa. Bueno, pero hemos solucionado el problema de la multicolinealidad. Bien, eso podría hacerse, porque no intentamos con D acá. Vean ustedes, ha cambiado el signo a positivo en la tasa de interés. Bueno, pero es una solución, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí está. Si vemos con estas dos primeras diferencias, si observamos nosotros el factor de inflación de varianza, también se soluciona. Vamos a ver otra forma de solucionarlo. Vamos a calcular las tasas de crecimiento. Fíjense, ls@pch, el consumo 0,1, C, y lo mismo para los demás, ¿no? Tasas de crecimiento. La primera es el ingreso disponible, la segunda es la riqueza y la tercera es la tasa de interés. Aplicamos y vean ustedes que las dos son significativas, no así la tercera. ¿Qué sucede con la multicolinealidad? Ha bajado también. Lo hemos corregido. Es cierto, hay otro problema que es la tasa de interés, pero la corrección de la multicolinealidad está ahí presente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, hiciéramos todavía otro ejemplo de corrección? Otra posibilidad de corrección. Dividir entre alguna de las variables. Bueno, pues hagámoslo. Pues tenemos aquí las variables originales. Las voy a dividir todas entre la riqueza. Este sería 1 entre W, estarán de acuerdo conmigo. Aquí sería entre W, W entre W sería 1, por tanto es la constante, y aquí tasa de interés entre W. Vean ustedes. Son significativas, ¿de acuerdo? Y tendríamos acá la tasa de interés que es negativa. Vamos a ver qué sucede con el factor de inflación de varianza. Vean ustedes. Interesante, ¿no? Parece ser que podría ser esta una solución. Fíjense. Bien. Detengo un momentito por aquí. Ahí está. Bien, retomamos entonces la grabación y vamos a hacerlo un poco interactivo esto. Vamos a decirle a la compañera Carla que nos muestre su pantalla y hagamos pues trabajemos este mismo ejercicio otra vez, si no les parece mal. Entonces abre por favor este 10.7 que les envié por correo, la tabla 10.7, aquí está. Entonces, por favor ábrelo y me muestras tu pantalla. Dejo de compartir, compañera, y compartes tú. A ver, aquí está. Dejar de presentar. Adelante.
Ok, abre pues tu eViews, ahí está, perfecto. Muy bien, muy bien. Ok, ya tenemos ahí entonces déjame poner esto con otro diseño para que a la hora de... Ahí está, automático, foco, ok. A ver si... Ahí está, ahora sí. Tenemos entonces ahí las regresiones, las diferentes regresiones. Te felicito que has seguido el ejercicio. Yo la verdad es que siempre estoy pensando un poco en que esto lo pueden ustedes ver con más detenimiento, más despacio. Sé que puedo ir rápido, así que perdón, pero la idea es un poco presentar el tema. Y ahora en este espacio sí tratamos de mostrar un poco un poco de la interacción y explicar un poco más los detalles. Entonces, si te parece bien, vamos a calcular la matriz de correlaciones entre las variables explicativas. Entonces, en un primer momento selecciona, por favor, consumo C01, lo que tienes en la parte de abajo ahí. Ajá. Mantén el control apretado de tu teclado y después le das un pinchazo a ID, después a W y después a la tasa de interés. Menú contextual, botón derecho del ratón y por favor, ahí vete, vámonos a ver, vamos a detectar la multicolinealidad a partir de una gráfica de dispersión, en este caso scatter, y le ponemos, si te parece, scatter plot matrix, es decir, la matriz de dispersión. Maximizamos, si te parece, y encontramos que la primera columna, que es la que nos interesa, el consumo, ahí en la parte de abajo está el consumo, la primera grafiquita de abajo hacia arriba, de la primera columna, es consumo explicado por la tasa de interés. Y vemos, si te das cuenta, Carla, que realmente hay una relación aparentemente ascendente. No se ve que sea descendente. ¿De acuerdo? Y claramente son positivas en riqueza y en ingreso disponible, tal como podría esperarse. Entonces, pues no se ve claramente que haya una relación directa proporcional o con una pendiente positiva en tasa de interés. ¿De acuerdo? De ahí que pues pueda surgir una tasa de interés con un signo positivo también. Ahora bien, vamos a modificar un poquitín esto y nos vamos a View, nos vamos a Gráficas y vamos a ver si nos puede presentar la gráfica XY Line, y también con matriz de dispersión. Ok. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, pues nos da unas cuerdas donde el principio, los extremos de la cuerda es el principio y el final. ¿De acuerdo? Esto es interesante porque nos dice que la correlación en efecto es positiva para ingreso disponible, para la riqueza. Sin embargo, para la tasa de interés no parece ser que sea negativa, sigue siendo positiva, a pesar de que le sale al compañero Bujarati otra lectura. ¿De acuerdo? Parece ser positiva. Bien, vámonos ahora con la forma numérica. View, ya hemos visto dos gráficas, vamos a ver ahora otra forma de detectar la multicolinealidad a partir de la matriz de correlaciones. Vámonos a Covariance Analysis. Eso es. Carla, perfecto. Ponemos correlación, quitamos covarianza. Ok. Y tenemos ahí nuevamente la primera columna y tenemos que se relaciona el consumo muy fuertemente. Ojo, el C01 es porque el C es una letra que utiliza por defecto el programa, por eso es que pone C01, no solamente C. C es el intercepto aquí en eViews, es por tanto una palabra, una letra totalmente reservada.
Bien, entonces el consumo, en la primera columna tenemos 99% el ingreso disponible, 98% la riqueza y 55% la tasa de interés. Nuevamente tenemos otra evidencia de que la relación parece más bien positiva, no negativa. Bueno, ok. Vamos a calcular ahora las regresiones auxiliares, ¿te parece? Hagamos las regresiones auxiliares. Bien, vamos a poner LS. Vamos a ponerlo, si te parece, en logaritmos. LOG 01, C01, C. Y ponemos la primera variable explicativa, es decir, ingreso disponible en logaritmos. Exacto. Entonces, vamos a ver esa regresión parcial. Enter. Evidentemente, la propensión marginal al consumo, se ve ahí la elasticidad en este caso, más que la tasa de cambio, es del 99, de 0.99, es casi una elasticidad unitaria, es decir, que si se incrementa en 10% el ingreso disponible, el consumo se incrementa en 9.9% o 9.95%. Bien, hagamos lo propio con la riqueza. Guardemos esto, si te parece, ponle name y déjale el nombre que viene ahí por defecto, ok. Cerramos. Y ahora pongamos la riqueza. Lo mismo, pero ahora con riqueza. Exactamente, copiamos. Y ponemos riqueza. Teníamos una elasticidad de 0.99 antes, ahora vamos a ver qué sucede con la riqueza. Enter. Tenemos de 0.98, pues prácticamente casi la misma. ¿De acuerdo? Es positivo. Muy bien, perfecto. Ponle un nombre o simplemente name. Ok. Y vamos a hacer lo mismo, pero con tasa de interés, sin logaritmos. Lo que va a arrojar una semi-elasticidad, si lo pusieras así, y así como lo estás poniendo ahora, una tasa de cambio. ¿Ok? Y vemos que es positivo el efecto, ¿no? Con lo cual, ahí vemos que al mejor econometrista se le va la casa, ¿no? Realmente no tiene mucho sustento una tasa de interés empíricamente negativa. Los datos empíricos nos muestran que es más bien positiva. Así que es curioso, ¿no? Más bien puede ser un problema de multicolinealidad lo que está encontrando. Ok, bien, dicho eso, ya hicimos correlaciones, más bien regresiones auxiliares o regresiones parciales, es decir, una regresión para cada variable explicativa. Regresemos otra vez a la línea de comandos primera, es decir, la primerita que tienes ahí, no, la de abajo con logaritmos, por favor, y calculemos el factor de inflación de varianza. Yes. Calculemos entonces el factor de inflación de varianza. Ese mero. Y nos da que está por encima de 35, con lo cual hay una multicolinealidad fuerte. Fíjate tú que los dos valores altos, compañeros, que nos escuchan ahora o que nos escuchan después ahí cuando vean el video, ven que las que tienen los valores altos, estoy hablando de la columna BIF centrada, estamos diciendo de que las dos primeras son las que tienen los valores altos. Luego parece ser que estas son las que tienen ese problema. ¿De acuerdo? Una correlación entre ellas muy alta. Bien, cerramos. Y vamos a recordar la matriz. Ahora mismo tienes ahí sombreado, fíjate, el C01, no lo quites, el I, el W y el YD.
Por favor, menú contextual, abrir y muéstrame otra vez la matriz de correlaciones. Covarianza análisis. Y, muy bien. Y ahora rescatamos, fíjate, la columna cuarta. Y vemos que la tasa de interés está correlacionándose con el ingreso disponible y con la riqueza en 50 y tantos %. Fíjate tú que hay correlaciones más altas que eso. Con lo cual no se puede decir realmente que haya un problema en la tasa de interés, sino más bien entre el ingreso disponible y la riqueza, cuya correlación es del 97%. Entonces el problema está ahí, entre estas dos, no entre la tasa de interés, sino entre estas dos. ¿De acuerdo? Por eso es que las transformaciones tendrían que darse tomando en cuenta alguna de estas dos, ingreso disponible o riqueza. Ok, vamos a retomarlo entonces otra vez esto y vamos, si te parece bien, a calcular todo el modelo en primeras diferencias. ¿Cómo lo hacemos? Pues LS, cerramos ahí por favor, LS, primera diferencia es D, la letra D, entre paréntesis C01, cerramos y así con las demás, incluye C. Perfecto, muy bien. Esta es una forma de solucionar, ¿de acuerdo? Ya vimos que hay un problema de multicolinealidad con BIF, ya vimos un problema de multicolinealidad con la matriz de correlaciones, con la matriz de dispersión. Ok, vamos a ver, Enter. Bien, ahí está las primeras diferencias. Ve que es significativa tanto YD como W, no así la tasa de interés, esa es la verdad. Tenemos un 74%, pero ojo, ya no se compara esta R cuadrada con las anteriores R cuadradas, porque en las anteriores R cuadradas lo que teníamos era simplemente la explicación del logaritmo de consumo. Ahora lo que estamos viendo no es el logaritmo del consumo, sino explicando la primera diferencia del consumo, con lo cual no son comparables. Sin embargo es alta, 74%. Vamos a ver si el factor de inflación de varianza, Carla, se compuso. ¿Qué piensas? ¿Se compuso o no? Yo creo que sí se compuso. Porque es menor que 10, ¿verdad? Sí. Así que ahí tenemos una forma de solucionarlo, Carla, ¿de acuerdo? Que quede claro. Entonces, con la primera diferencia podemos hacer eso. Vámonos nuevamente a remarcar otra forma posible de solucionar esto. Por cierto, por favor, veme si hay normalidad en esta regresión. Residual diagnostic. Y no hay normalidad. Bueno, este podría ser un problema. Ok, vale, ok. Entonces, bien, vamos a ponerle stats, y le ponemos ahí, si te parece, en name, vamos a ponerle corrección, correct, guión bajo, y ponemos ahí primera diferencia, con número, primera diferencia, o como tú quieras, está bien, no te preocupes, primera diferencia. Ok, que conste que hemos arreglado la multicolinealidad, pero parece ser que se descompuso la normalidad, ¿de acuerdo? Y el signo de la tasa de interés es negativo, pero no es significativo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que conste que estamos solucionando lo que queríamos solucionar. Ok, cerramos. Y nada más por curiosidad intelectual, por favor, corre la regresión original, que la tienes en la penúltima instrucción, para ver si había normalidad. Enter. Vamos a ver si es normal eso. View, Residual Diagnostics. Y sí, parece ser que era normal. Ah, bueno, ok.
Entonces vamos a ponerle nombre, name, y le ponemos original. Esa es la regresión original. Ok. Sabemos que, sin embargo, que tiene multicolinealidad, a pesar de que Gujarate decía que no. Ok, cerramos. Y ahora calculemos lo mismo, porque ya lo tienes tú, de hecho. Calculemos ahí, porque el tiempo también ya se nos acerca. Vamos a calcular otra transformación, que es utilizando tasas de crecimiento. No sé si le llegaste a hacer. Perdón. Sí, ahí está allá arriba, fíjate. Esta. Exactamente. Entonces ahí lo que estamos haciendo nuevamente es cambiar la variable dependiente. Ya no va a ser logaritmo de consumo, primera diferencia de consumo, sino tasa de crecimiento del consumo. Enter. Con lo cual, por eso, la R cuadrada ya no es comparable, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo alta. Tú toma en cuenta que estamos estimando las tasas de crecimiento, ¿de acuerdo? Bien, sale positiva y pues ni modo, así sale la tasa de interés. Vamos a ver, por favor, el factor de inflación de varianza. Y vemos que nuevamente, Carla, se ha arreglado, ¿de acuerdo? Se ha arreglado ese problema de multicolinealidad. Ahora bien, stats nos está diciendo lo siguiente: si se incrementa 1% el ingreso disponible, el consumo se va a incrementar en casi 1%, 0.7%. Pero fíjate algo interesante. Si se incrementa 1%, la riqueza no va a incrementarse más que 0.07%, casi una décima que el ingreso. ¿De acuerdo? Lo cual me parece que tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Y la tasa de interés parece ser que el efecto es positivo, pero no es significativo. Y esto es por la dispersión que tenía la tasa de interés. ¿Ok? Pero en cualquier caso, ya se corrigió la multicolinealidad. Ahora bien, veamos la normalidad. Es normal. Entonces, fíjate, Carla, si tuvieses este problema que resolver, dirías, miren, es normal, que es el problema más fuerte que tenemos. Es normal, con lo cual ya los estimadores son insesgados. He solucionado el problema de la multicolinealidad. He solucionado el problema de la normalidad. Vamos a ver si hay heterocedasticidad. Con white, no cruzados. Exactamente. Muy bien, Carla. Muy bien, ¿eh? Y ves que es homocedástico. Ante la hipótesis nula de que hay homocedasticidad, se acepta. ¿Por qué? Porque es mayor que el 5%, es 96%. Por tanto, tenemos una situación en la cual no hay heterocedasticidad, hay normalidad y no hay multicolinealidad. Solamente restaría el problema de la autocorrelación. Vamos a ver recit, el botón. Fíjate que parece ser que no hay autocorrelación tampoco. Vamos a observarla. View, LM con un rezago. Y nuevamente, ante la hipótesis nula de que no hay autocorrelación, se acepta. No hay autocorrelación. Con lo cual tenemos un modelo que solamente tiene un pero, que es el signo de la tasa de interés. Pero que, como hemos visto, parece más fundamentado decir que no es clara, dado que es muy dispersa la tasa de interés, y que por tanto no se puede pensar en que sea un efecto negativo. ¿De acuerdo? Tenemos pues, esto podría ser una solución al problema. ¿De acuerdo, Carla? Si quisiéramos solucionar y tener un modelo correcto con estas tres variables, este podría ser una solución. Bien, ok. Vamos a calcular ahora dividiendo entre una de las variables explicativas, que creo que ya lo habíamos hecho, simplemente vamos a remarcarlo. Busquemos. Por ahí dividimos, me parece que entre W, no sé si lo llegaste a hacer. Perdón. Sálvamelo, por favor.
y name, y vamos a ponerle correct tasa de crecimiento. Perfecto, muy bien, Carla. Ok, cerramos y vamos a ver si hiciste la división entre la riqueza. Sí, ahí está, ese mero. Enter. Entonces ya tenemos ahí otro modelo en el cual estamos ponderando la riqueza. Ok, veamos pues el factor de inflación de varianza. Se ha solucionado, veamos la normalidad. Es normal, veamos la hetero y la auto. Es homocedástico, muy bien. Veo que has hecho bastantes tareas, muy bien. Eso es bueno, para el trabajo profesional. Que sepas hacer todo esto. Bien, vamos a ver la autocorrelación con LM o multiplicador de Lagrange, LM, con un rezago. Y parece ser que aquí sí hay un problema de autocorrelación. Vamos a ver RECIT. Y fíjate que no se ve realmente una tendencia realmente hacia arriba o hacia abajo. Más bien podría ser algún punto atípico el que esté causando este problema. Vamos a ver otra prueba de autocorrelación. View. Ver. Vamos a ver Residual Diagnostics. Y la primerita, esta que dice prueba Q, también nos da, déjale así los 24. Y nos dice que apenas sobresale una columna, una barrita, la primera. Las demás no sobresalen. Y por esa razón es que hay autocorrelación de primer orden. Pero realmente está casi en la línea. ¿De acuerdo? Con lo cual podría pensarse que pues no es una autocorrelación tan fuerte, ¿no? Muy bien. Vamos a ponerle name, corrección, correct, dividiendo. Simplemente así. Ok, perfecto, muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos ahí, no sé si era normal esto. A ver, vamos a ver si era normal. No me quedó claro si era normal. Vamos a ver. Es normal, fíjate. Entonces ya tenemos, Carla, que conste que eres testigo, y para los que nos escuchen, estas tres opciones, estas tres correcciones que hemos hecho. La de logaritmos era normal, sí, pero mantenía el problema de la multicolinealidad. En cambio ahora tenemos tres posibilidades de corrección. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿te parece, Carla, que entonces te queda claro cómo hemos corregido la multicolinealidad? Sí. Bien, que conste que esto se puede hacer tanto en Gretel como en eViews. Nada más nos te quedan 3 minutitos. Voy a abusar de ti. Vámonos a Gretel, por favor, y abramos este archivo, el 10.7. Vamos a hacerlo ahí también. Aunque creo que este es el 10.5. Ok, ábrelo, el 10.7. No sé si tengas guardado este archivito en tu Sí, escritorio. la descarga creo que lo tengo. Exacto. Muy bien. Eres buena, para el teclado, ya te digo yo. Muy bien.
Bien, ya sabemos que hay multicolinealidad con logaritmos. Yo te pediría que seleccionaras C1, mantengas el control de tu teclado, de una vez I, D y W. Y te vayas a añadir. Ajá. Ok, muy bien. Muy bien, te vayas a añadir logaritmos de las variables seleccionadas. Entonces, claro, se generó el logaritmo de tasa de interés, que ahí puede haber problemas. Ok, vámonos a modelo. Vámonos a mínimos cuadrados ordinarios. La variable va a ser LCO o LC01 dependiente. Dale un check en selección por defecto, por favor. Un check ahí. Y selecciona LYD, LW. Y solamente I, no la LI, sino I. ¿Te acuerdas que es la segunda de las que tienes ahí, a la izquierda? ¿Esta? No, I solita, abajo de C01. Esa. No, esa es LI. Entonces la quitamos. Y fíjate, tienes constante, ahí dice constante abajo del signo de más. Constante 01 e I, esa. Exactamente. Le damos a aceptar. Y bueno, pues ahí está la regresión que teníamos antes, ¿de acuerdo? Ve tú que nos ha costado un poquito más de tiempo, que en ese sentido es más eficiente eViews. Eso no significa, ojo, que esto no se pueda correr como en eViews. Ya lo veremos después. También tiene una consola para poder escribir como tipo eViews. Pero bueno, total que ya tenemos ahí la regresión. Ahora bien, sabemos que también la primera diferencia nos solucionaba el problema, porque esto tiene multicolinealidad. Vete por favor a contrastes. No, es análisis, colinealidad. Ya está. Ahí está el factor de inflación de varianza hasta arriba con 35. Ya lo habíamos visto en eViews, no lo vamos a repasar otra vez. Vamos directamente a solucionar el problema con las primeras diferencias. Entonces cerramos ahí. Perfecto. También cerramos, por favor. Y seleccionamos nuevamente C01, I, YD y W. Y nos vamos a añadir primera diferencia de las variables seleccionadas. Y volvemos a hacer la regresión. Carla, modelo, mínimos cuadrados ordinarios. Y ahora simplemente sustituimos, ¿no? La primera diferencia de D01. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Aceptar. Y tenemos ahí que es significativa W y YD, que tenemos un 74%. Vamos a ver por favor la normalidad, contrastes, normalidad, a la mitad más o menos, eso es. Y era normal, me acuerdo, en eViews, y aquí parece ser que no es normal en esta parte. Bueno, entonces era otro el modelo donde sí era normal. Vamos a ver la multicolinealidad, por favor. Exactamente. Y en efecto se ha solucionado la multicolinealidad. ¿De acuerdo? Vamos a calcular las tasas de crecimiento por último, y ya no te molesto más. Cerramos ahí. Y seleccionamos nuevamente C, I, W y YD. Añadir porcentaje de cambio de las variables seleccionadas. Dale calcular bucles, está bien. Aceptar. Ok, dale aceptar. Y me parece que hubo un problema ahí con alguna. Dale aceptar.
Dale todos a cerrar, etcétera. Ok. Hazlo una por una. A ver. Ajá. Exacto. Argumento no válido. Utilizando bucles, a ver, dale. No, hay algún problema ahí. Bueno, hay una forma sin embargo, de acercarse a la tasa de crecimiento, y es la siguiente. Selecciona, por favor, nuevamente CO, I, W y YD. Y la primera diferencia del logaritmo es la tasa de crecimiento, o una aproximación a la tasa de crecimiento. Vete a añadir, vete a ahí donde dice diferencias del logaritmo de las variables seleccionadas. Ok, ahora sustituyamos. Vete a modelo, es la tasa de crecimiento esa que acabas de ver, y sustituye. Perfecto, muy bien, muy bien. Ahí está, pues. Fíjate, ahí aplicamos de alguna forma logaritmos y primeras diferencias. Bien, veamos por favor el BIF, la colinealidad, análisis. Se solucionó, no pasa de 10. Muy bien, vamos a ver la normalidad, por favor. Ahí está, ahí tenemos este modelo normal, con tasas de crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces este era el modelo que teníamos bien. Bien, pues perfecto, muchas gracias Carla Alejandra. Por favor, dejamos un poco entonces la siguiente idea para los compañeros. Si quieres, pásame pues con esto terminamos mi pantalla, compartir. Y en este momento, compañeros, doy por terminada la clase, pero vamos a comentar ahora sobre su examen. Entonces déjenme detener por un segundito la sesión. Le hemos dado pues entonces cabal finalización a nuestro objetivo, que es la de multicolinealidad. No solamente la detección, sino también un poco la corrección. ¿De acuerdo? Bien. La tarea sería replicar este video.